Tengan ustedes muy buenos días, queridos oyentes. Estamos de nuevo con la palabra del domingo, el programa que explica o en el cual se explica las lecturas correspondientes al domingo. Estamos ya para terminar el ciclo de Navidad, amables oyentes. Pasó el tiempo del Adviento con sus 4 domingos, la gran celebración de la Navidad del Señor, el 25 de diciembre, luego la semana de Navidad, la octava de Navidad, los 8 días de fiesta que se prolongaron hasta el 1 de enero, cuando celebramos la solemnidad de María, la Madre de Dios, y luego, los pocos días después de la Navidad hasta la celebración de la Epifanía. Recuerden, amables oyentes, que la solemnidad de la Epifanía del Señor en la Iglesia Católica se celebra el 6 de enero. En nuestro país, por razones de calendario, cuando se suprimieron algunas fiestas religiosas que caían en semana y se pasaron para el domingo siguiente y se reemplazó el día de descanso de los trabajadores el lunes siguiente pues al día de la fiesta. Entonces la fiesta de la Epifanía o solemnidad de la Epifanía empezó a celebrarse el domingo más cercano al 6 de enero. Entonces escuchen ustedes un poco la explicación del calendario. Fíjense, cuando el domingo de la Epifanía cae entre el 2 de enero y el 7 de enero, es decir, en esa semana, entonces hay una semana posterior al domingo de la Epifanía, es decir, una semana posterior que se llama el tiempo de la Epifanía. Es un poco complicado, pienso yo, sin embargo, aún yo no lo he aclarado lo suficiente, aunque tengo las cosas claras en la cabeza, sin embargo, tal vez me faltó un poco de agilidad para poderles explicar. Lo que quiero decir es esto: este domingo es la fiesta del bautismo del Señor, el 7 de enero. Es el último, diría yo, el último eslabón de la cadena del ciclo de Navidad y al mismo tiempo el primer eslabón del tiempo ordinario. El tiempo ordinario de la liturgia católica tiene 2 etapas. La primera va precisamente desde la fiesta del bautismo del Señor hasta el comienzo de la Cuaresma, que es el miércoles de ceniza, y la segunda etapa del tiempo ordinario va desde el día después de Pentecostés hasta el día anterior al primer domingo del Adviento. Pues bien, este domingo, fiesta del bautismo del Señor, es el último día, diría yo, del tiempo de Navidad. Al fin y al cabo, en el bautismo del Señor ocurre una revelación, una epifanía, que finalmente Dios mismo la trae consigo al revelar, como vamos a leer en el Evangelio de este domingo, al revelarle a Jesús, bautizado por Juan en el río Jordán, que Él es su Hijo muy amado. Pues bien, es una epifanía el bautismo del Señor, y de esa manera cuadra bien con el sentido de la epifanía. Pero al mismo tiempo, el bautismo del Señor, en el esquema de los evangelios sinópticos y en alguna forma también en el esquema del cuarto evangelio, es el comienzo de su vida pública. Y el comienzo de la vida pública, pues en el esquema litúrgico ya toca el llamado tiempo ordinario. El tiempo ordinario de la liturgia tiene 34 domingos, dividido en 2 secciones. La primera, pues, como les he dicho, desde la fiesta del bautismo del Señor hasta el miércoles de ceniza, y la segunda, desde después de Pentecostés hasta el comienzo del Adviento. Esta primera etapa o primera sección del tiempo ordinario este año va a tener 7 domingos. Pues el bautismo del Señor, que corresponde al primer domingo del tiempo ordinario, son 7 domingos del tiempo ordinario, contando pues que es la fiesta del bautismo del Señor. ¿Por qué? Porque en la semana del 22 de febrero, el miércoles siguiente, el 25 de febrero, comienza la Cuaresma. De modo que el ciclo pascual que comienza con la Cuaresma llega a su culminación en el Tríduo Pascual, el jueves, viernes, sábado santo, y se prolonga por todo el tiempo pascual hasta Pentecostés. Es como un gran inserto, una gran inserción, digamos, que rompe el tiempo ordinario y para que luego se reúne del tiempo ordinario después de Pentecostés. Esta es más o menos la estructura del año litúrgico católico.
Creo que al irle explicando lentamente a lo largo de estos meses, ustedes la podrán ir entendiendo mejor. Este domingo pues es la fiesta del bautismo del Señor. Las lecturas asignadas para la liturgia de la Eucaristía en estos domingos, o en casi todos los domingos, son tres. La primera, tomada del Antiguo Testamento; la segunda, en general, tomada de una carta apostólica; y la tercera, tomada de uno de los evangelios. Este domingo del bautismo del Señor, fíjense, la segunda lectura no va a ser tomada de uno de los evangelios, sino que es de un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es una excepción pues a una regla que se cumple casi todos los domingos, cuando la segunda lectura es tomada de una carta apostólica. Este domingo va a ser tomado, lo vamos a escuchar, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la lectura evangélica va a ser tomada del Evangelio de Marcos. Es el texto del bautismo de Jesús en Marcos, capítulo 1. Recuerden ustedes que les he explicado varias veces que los domingos del tiempo ordinario, o mejor dicho, casi todos los domingos, o para casi todos los domingos, la Iglesia tiene tres ciclos dominicales. Tres ciclos dominicales, el A, el B y el C. En el ciclo A se prefiere el Evangelio de Mateo; en el ciclo B, el Evangelio de Marcos; en el ciclo C, el Evangelio de Lucas. Como estamos pues en el ciclo B, entonces este domingo leeremos el texto del bautismo del Señor tomado del Evangelio de Marcos. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, en el capítulo 42. Es el primer canto del servidor de Dios, del Eved Adonai, como se dice en hebreo. En el segundo Isaías se consignan varios cantos, los cantos llamados del servidor de Dios, Eved Adonai. El cristianismo naciente los leyó a la luz de Jesucristo. Por eso, como el relato del bautismo de Jesús que vamos a escuchar del texto de Marcos, dice referencia inmediata, como lo vamos a notar, a este texto del segundo Isaías en el capítulo 42, entonces la lectura pues está tomada de el segundo Isaías. Para que me entiendan bien, los que no han escuchado con frecuencia estos programas, el libro de Isaías, el más largo de la Biblia, tiene 66 capítulos, se divide en tres grandes bloques. El primer bloque se suele llamar el primer Isaías, porque contiene los oráculos provenientes del Isaías histórico, es decir, de ese profeta de la segunda parte del siglo VIII antes de Cristo que actuó en Jerusalén y que se llamaba Isaías. La segunda parte del libro de Isaías se llama en la literatura crítica el segundo Isaías, el Deutero Isaías. Nos llaman en un lenguaje tomando el ordinal griego, Deuteros, significa segundo. Es un profeta del tiempo del exilio, es decir, que vivió hacia mediados o en la segunda parte del siglo VI antes de Cristo, cuando se terminó pues el tiempo del destierro de Babilonia y los judíos recibieron pues la maravillosa noticia de que podían regresar a su patria, de que finalmente la historia de Dios con ellos no había terminado en esa forma tan triste y tan lamentable después de la destrucción de Jerusalén y del templo, sino que había un nuevo inicio. Ese es el segundo Isaías. Y finalmente el tercer Isaías comprende o está contenido en los capítulos 55 o 56 a 76 del libro de Isaías, que son textos del siglo V antes de Cristo. De modo que esos son las tres grandes partes del libro de Isaías. Isaías 42, 1 a 7, con algunas interrupciones. En la liturgia les he dicho varias veces, los que preparan los textos pues se permiten entresacar de los textos que escogen pedacitos y suprimir otros. A veces ese suprimir pedacitos evidentemente le quita al texto su armonía interna. A juicio mío, los liturgistas no lo debían haber hecho. Debían haber tomado el texto
tal como aparece en la Biblia completo, sin hacer pues ellos, de acuerdo con su criterio, una selección de los versículos que les parecen adecuados. Sin embargo, así está. La liturgia católica lo tiene así y pienso yo que es un hecho que nosotros pues no podemos remediar. El pedacito que toca leer este domingo de Isaías 42 dice así: Esto dice el Señor: Mirad a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pabilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te he hecho alianza de mi pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Esta figura que crea el genio literario y teológico, poético y teológico de este profeta del tiempo del exilio, a quien los modernos llaman el segundo Isaías, esta figura es realmente muy misteriosa. Los modernos, los eruditos modernos, vacilan en identificarla personalmente o interpretarla colectivamente. Y en realidad pienso yo que la última palabra no está dicha. Y tal vez para nosotros los cristianos, en el contexto sobre todo en el que estamos hablando, de leer las lecturas del domingo, de entenderlas, no es importante. Una disquisición crítica acerca de la interpretación propia de los textos del segundo Isaías, sino más bien una intuición en la forma como cristianamente fueron entendidos. Ahí está, pienso yo, lo más trascendental de la Biblia. Me permito decir esto. Fíjense, hoy en día la Biblia es llevada y traída. En el campo católico, la Biblia fue, digamos, descuidada durante siglos, como solamente se leía en la liturgia, y en la liturgia se leía en una forma incomprensible para las grandes masas porque se leía según el texto de la Vulgata latina, es decir, un texto latino que ya los cristianos de Occidente, los cristianos de tradición latina, ya no podían entender porque aunque el latín es la lengua madre de los países donde se desarrolló el cristianismo, de muchos países donde se desarrolló el cristianismo poco a poco, los pueblos que conocían algo del latín por la conquista romana, poco a poco fueron desarrollando a partir del latín sus propias lenguas propias, o sus propias lenguas en cada nación, y el latín dejó de ser entendido, a pesar de que las lenguas que empezó a hablar la gente o que fue formando la gente eran lenguas derivadas del latín. La gente dejó de entender el latín y sin embargo la liturgia, la Biblia, siguió leyendo los textos latinos. Para la gente a veces pues todo un misterio. Y como la Biblia se prestaba, digamos, a comprensiones inadecuadas, la Iglesia le fue poniendo cortapisas a la lectura de la Biblia hasta llegar a prohibirla en algunos casos, hasta que finalmente, pues, por ventura, la Biblia empezó a ser traducida a las lenguas comunes de la gente. Eso lo hizo el famoso, el reformador evangélico Martin Luther en Alemania. La traducción de Luther fue luego publicada en alemán por primera vez por el inventor de la imprenta, Gutenberg, y de esa manera, pues en el campo evangélico la Biblia se puso al alcance de la gente. Y lo que se hizo al principio en alemán se fue haciendo lentamente en los demás idiomas, y hoy en día la Biblia está traducida a muchos idiomas. La Biblia pues es llevada y traída, no solamente en campo no católico, sino también en campo católico. Esto que les digo, pienso yo,
ocurrió por ventura, es decir, es una bendición que la Biblia hubiera llegado a ser un patrimonio más directo de la gente, no solamente en las lecturas litúrgicas, sino también en el estudio privado o el estudio grupal de grupos cristianos, sea católicos o sea no católicos, evangélicos, en fin. Sin embargo, y esto me atrevo a decirlo, hay una tendencia muy grande que se basa, pienso yo, en las comprensiones antiguas de la Biblia, que lleva a grupos tanto no católicos como católicos a una comprensión fundamentalista de la Biblia, es una comprensión que no tiene en cuenta la idiosincrasia literaria y poética de la Escritura. Y de esa manera las imágenes y los símbolos son en una forma materializados, que la gente a menudo, en lugar de recibir una buena comprensión del mensaje de la Escritura, a veces diría yo, mal guiado por ella. Me atrevo a decirlo, mal guiado, mal conducido, y se producen en las personas pues unas comprensiones arbitrarias, absurdas de la Escritura. Eso hoy en día ocurre con mucha frecuencia, aún en personas que se dicen cultas y que se precian de dirigir en iglesias o en programas radiales, no solamente no católicos, sino también católicos, al pueblo creyente. El texto actual, les decía yo, tal como debemos entenderlo, no es decir, no es lo trascendental para nosotros, no es descifrar el mensaje propio del profeta del segundo Isaías en el momento histórico en que escribió, sino la forma como los cristianos lo entendieron desde antiguo, y lo entendieron con referencia a Jesucristo. Jesucristo pues fue interpretado, fue entendido por los cristianos en el trasfondo de esa misteriosa figura del servidor de Dios, del Eved Adonai, de que habla el segundo Isaías. Él es el servidor de Dios. Él es aquel del cual vale esto que dice el profeta: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero, sobre él he puesto mi espíritu. Los cristianos entendieron esto de Jesús, y la escena del bautismo de Jesús, tal como lo vamos a explicar ahora del Evangelio de Marcos, tiene el trasfondo de estas palabras del segundo Isaías. La segunda lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 10, versículos 34 a 38. Es un pedacito al comienzo del discurso del apóstol Pedro en casa de Cornelio. Cornelio era un soldado romano, un centurión en Cesarea, y hace llamar a Pedro a su casa, y Pedro se dirige allí con esta historia que cuenta el libro de los Hechos, el autor, que es el mismo autor del tercer evangelio, es decir, Lucas, tal como lo llama la tradición cristiana desde la última parte del siglo II. El autor pues vincula la predicación del evangelio cristiano a los paganos, a los no judíos, con Simón Pedro. Al margen, es decir, antes de, yo no me atrevería tal vez a decir tanto, pero contemporáneamente a este trabajo de Pedro, de Simón Pedro, llevando el evangelio cristiano a paganos, simultáneamente otros cristianos, los helenistas de Jerusalén, el grupo de Esteban y sobre todo Pablo, habían hecho un trabajo parecido. Pablo también sacó el evangelio, digamos, de los límites del judaísmo y lo llevó a paganos, a personas que no tenían la raza judía. Pues bien, el texto donde se toma este discurso presenta en la visión de Lucas el primer paso dado por Pedro para evangelizar a un pagano.
para acercar a la fe cristiana a un pagano. Aunque el mismo autor, Lucas, antes de esta narración o de este discurso de Pedro en Cesarea, en casa de Cornelio, había hablado del trabajo de la persecución sufrida por los helenistas en Jerusalén, la muerte de Esteban, que era un helenista, y la salida precipitada de los helenistas de Jerusalén y su difusión por la región del norte, sobre todo por Siria, hasta llegar a Antioquía, donde antes de los hechos que aquí cuenta Lucas, ocurridos en Cesarea, ya se había formado una comunidad cristiana a la cual pertenecían no solamente judíos de nacimiento, circuncisos, sino también no judíos, no circuncisos, y habían sido recibidos pues en el grupo cristiano sin la circuncisión y sin cumplir los preceptos rituales de la ley judía. Pedro pues es llamado a Cesarea por Cornelio y se encuentra allí con uno que no es judío y que Pedro comprende también va a ser llamado a ser cristiano. Por eso el Pedro en su discurso comienza así, dice: está claro que Dios no hace distinciones, acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí pues, Simón Pedro, el primero de los 12, la piedra sobre la cual descansa la iglesia, dice en casa de Cornelio, un romano, alguien por tanto que no era judío de nacimiento, dice que Dios no hace distinciones. Es decir, que para Dios es lo mismo ser judío que ser pagano. Evidentemente una palabra de estas en el tiempo de Jesús y en los primeros años de la iglesia debió ser muy dura. El cristianismo surge como una especie de apéndice dentro de un judaísmo madre que no podía renunciar jamás a sus pretensiones y a sus privilegios. Aquí se atreve a decir pues Pedro lo que aparece en boca de Pablo muchas veces en las cartas: Dios no hace distinciones, para Dios es lo mismo ser judío o no ser judío. Dios llama a todos. Aquí lo explica Simón Pedro con esas palabras: llama a todos, sea de la nación que sea. No le importa a Dios de qué nación sea uno, sino si practica la justicia y honra a Dios. Eso es lo que dice. Así empieza pues Pedro su predicación en casa de Cornelio. Y luego entonces empieza a predicar el evangelio, a anunciarles el evangelio cristiano. Y lo empieza a predicar, queridos oyentes, suponiendo el esquema básico que está detrás de los evangelios, tanto detrás de los sinópticos de Marcos, Mateo y Lucas, como también del evangelio de Juan. ¿Cómo empezó todo? Empezó todo cuando Juan Bautista actuó. De modo que aquí el discurso de Pedro supone el esquema histórico en el cual se basan los relatos evangélicos, tanto pues los de los sinópticos como también el joánico. Antes de la actuación, o mejor dicho, la actuación de Jesús se inserta en la actuación del Juan Bautista. Y fíjense cómo lo presenta el Pedro en la pluma de Lucas. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, es decir, fue en el país de los judíos donde se realizó este hecho, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Juan predicaba el bautismo, eso lo dice Marcos. Juan predicaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, y los demás sinópticos van detrás de él. El cuarto evangelista también lo supone, pero la cosa empezó en Galilea.
Juan actuaba en la región del Jordán, que en ese tiempo pertenecía la parte occidental a Judea y la parte oriental del Jordán a Perea. Perea era el territorio en tiempo de Jesús, se llamaba Perea el territorio que en el Antiguo Testamento se llamaba Moab. Moab. Esa es la región donde Juan predicaba su bautismo, donde Juan reunía a la gente, donde Juan pues cumplía ese rito simbólico de bautizar a la gente en el Jordán. La cosa empezó en Galilea. Jesús tuvo contacto con Juan pues fuera de Galilea, donde Juan predicaba el bautismo. Pero propiamente el movimiento de Jesús empezó en Galilea. La cosa empezó en Galilea. Es una especie como de eslogan que en la obra lucana se repite varias veces. Argi, el comienzo del Evangelio fue en Galilea. Por eso, en el Evangelio de Lucas, si ustedes lo consultan, el primer episodio que cuenta Lucas de la actuación de Jesús ocurre precisamente en Nazaret donde se había criado. En Marcos y en Mateo Jesús sale de Nazaret y se va a Cafarnaúm, que también queda en Galilea, pero en la parte, digamos, junto al lago. En cambio, en Lucas, Jesús empieza a actuar en Nazaret, siempre pues en Galilea. La cosa pues empezó en Galilea, dice el Evangelio de Lucas. La vinculación con Juan Bautista queda dada, pero el punto, digamos, de arraigue de la actuación de Jesús es Galilea. Y dice así Pedro en su discurso: me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oigan ustedes qué hermosa descripción. Aquí ve uno pues el estilo propio de este autor, Lucas: pasó haciendo el bien. Yo pienso que es una de las de las síntesis mejor logradas del ministerio, de la actividad de Jesús. Pasó haciendo el bien, pasó haciendo el bien. ¿Y cuál fue el bien que hizo? Lucas distingue: curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El bien que hizo Jesús fue, por tanto, curar a los enfermos, liberar a los posesos, en fin, poner la semilla del reinado de Dios en este mundo. Y noten ustedes, amables oyentes, la expresión de Pedro, la que pues Lucas escribe o pone en sus labios en este discurso. Dice: a quien Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con la fuerza del Espíritu Santo. Dios lo ungió con la fuerza del Espíritu Santo. Recuerden también en el texto del segundo Isaías, el primer canto del servidor de Dios, en Isaías 42, lo que se dice, mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero, sobre él he puesto mi espíritu, mi espíritu. El Espíritu de Dios pues está sobre el servidor de Dios. Y en Lucas, Pedro dice: Dios lo ungió con la fuerza del Espíritu Santo. Y ahorita en el texto evangélico vamos a leer esa preciosa composición teológica del cristianismo naciente, donde nos cuenta el bautismo de Jesús. El Espíritu Santo tiene allí pues también su papel. Fíjense pues, la realidad del Espíritu Santo está presente en los tres textos de la liturgia de este domingo. En el texto del primer poema del siervo, Isaías 42, en el discurso de Pedro en casa de Cornelio, en Lucas 10, y luego en el texto evangélico de Marcos capítulo 1. El texto evangélico pues es del capítulo 1 del Evangelio de Marcos, versículos 6 a 11. Dice así el evangelista: en aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco ni agacharme para destarle las sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Por aquel entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea
a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rascarse el cielo y el Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, mi preferido. Es un hecho histórico, hoy en día pues aceptado por toda la crítica, aún la más radical, que Jesús, o que el movimiento, es decir, que Jesús estuvo vinculado con Juan Bautista. Que Jesús mismo haya sido discípulo de Juan, pues no es algo inmediatamente patente, pero que de entre los discípulos de Juan salieron los primeros discípulos de Jesús, parece ser un hecho fehaciente. En ese sentido se pronuncia muy bien el cuarto evangelista. En el capítulo primero del Evangelio de San Juan se nos cuenta cómo los primeros discípulos de Jesús provienen del círculo de Juan Bautista. Son Andrés y Felipe, y luego Simón, hermano de Andrés, y Natanael, conocido de Felipe. Estos cuatro, pues, que eran todos galileos. Los tres primeros eran de Betsaida de Galilea: Andrés, Felipe y Simón, el hermano de Andrés, y también luego Natanael, que era de Cana de Galilea, un pueblo cercano a Nazaret. Jesús, pues, el surgimiento, el comienzo de la actividad de Jesús, pues se entiende en el marco de la actividad de Juan. ¿Y qué hacía Juan? Marcos aquí lo cuenta o mejor dicho, en el Evangelio de Marcos, el pedacito que leímos hoy, no trae exactamente ese punto. Empieza un poquitico después, pero Marcos lo dice, que Juan apareció en la región del Jordán predicando, dice Marcos, kerison baptisma metanías is afesin amartión. Es la expresión que usa Marcos. Luego la repite Lucas. Juan predicaba kerison, un bautismo de conversión, baptisma metanías is afesin amartión, para perdón de pecados. Un bautismo de conversión, es decir, la gente se reunía con Juan, eran pecadores que venían, y Juan entonces les echaba en cara sus pecados, los prevenía ante el juicio inminente de Dios que ya se acercaba como juez implacable. Les decía: ¿quién os va a ayudar a evitar esa terrible ira de Dios que viene con el látigo, como el hacha puesta en la raíz del árbol, como el agricultor que tiene en su mano la pala para aventar el trigo al aire y recoger el grano en el granero y quemar la paja que cubre el grano en una hoguera que no se extingue? Ese era el mensaje de Juan. Aparece en los evangelios de Mateo y Lucas, tomado de la fuente paralela o la fuente llamada Q por los exégetas actuales. Pues bien, Juan predicaba pues un bautismo de conversión. Marcos deja, o la liturgia de este domingo deja a un lado esa introducción del mensaje de Juan en Marcos y toma la segunda parte del mensaje. Juan anuncia a alguien que viene detrás de él. Ese lo llama Juan el más fuerte que yo, y mucho más digno que él, mucho más importante que él. Por eso se llama Ischiroterus mu, uno que es más fuerte que yo. De ese más fuerte, Juan ni siquiera es digno de agacharse para desatarle la correa de la sandalia. En este punto no se identifica a ese que es más fuerte que Juan, del cual Juan habla. Simplemente se dice que ese bautizará con Espíritu Santo y fuego, dice la tradición Q. Aquí en Marcos simplemente se dice que bautizará con Espíritu Santo. Juan bautiza simplemente con agua. El bautismo de Juan es un rito simbólico. Juan llamaba a la gente a la conversión, metanía es el cambio profundo de la mente, del criterio y por tanto de la acción.
cuando la gente aceptaba el mensaje y se decidía a cambiar de vida, entonces Juan los introducía en el río, los sumergía por lo menos un poco y luego los hacía salir, como simbolizando un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo de la vida, así como todos al nacer salimos como del agua, del vientre de la madre, salimos húmedos. Entonces también Juan introducía a la gente en el río y la sacaba luego del agua hacia arriba, para indicarles: usted ha comenzado a vivir, usted ha vuelto a nacer. Ese es el significado del bautismo de Juan, y Marcos se atreve a llamarlo como probablemente los discípulos de Juan lo entendían. Es un bautismo is aphesin hamartion, para perdón de pecados. A Mateo no le gusta esa expresión que utiliza Marcos para el bautismo de Juan y la suprime de su evangelio. El bautismo de Juan, según Mateo, no es para perdón de pecados. Lo que es para perdón de pecados, y ahí pone Mateo esa frase que en Marcos aparece en el bautismo de Juan, la pone en la palabra sobre el cáliz, en la cena del Señor. El cáliz de la nueva alianza en la sangre del Señor es la sangre derramada is aphesin hamartion, para perdón de pecados. Fíjense ustedes la intuición teológica del evangelista Mateo. Lo que finalmente perdona los pecados no es el bautismo que Juan administraba, sino la muerte de Jesús. Así lo pone el evangelista Mateo. Pero evidentemente este tema no viene al caso en la liturgia de este domingo. Pues bien, unido con ese mensaje del bautismo, del bautista, narra Marcos el bautismo de Jesús. Por aquellos días, dice Marcos, por aquel tiempo, es decir, en un momento cualquiera en que Juan estaba bautizando y anunciando uno que venía después de él, se aparece Jesús junto a Juan. Se aparece Jesús, vino desde Nazaret de Galilea, para que Juan lo bautizara en el Jordán. A Marcos no parece importarle el hecho de que los que acudían a bautizarse de mano de Juan en el Jordán eran los pecadores. Juan los llamaba a la metanía, a la conversión. No parece importarle eso a Marcos, a Mateo sí. Por eso, cuando Jesús llega o se aparece junto a Juan para ser bautizado, Mateo dice que Juan quiso impedírselo. No, yo no debo bautizarte a ti, eres tú el que debe bautizarme a mí. Lo que quiere decir Juan, según Mateo, es que Jesús no es pecador, que Jesús no debe hacer fila con los pecadores para bautizarse, porque Jesús no necesita pues un bautismo de conversión, un baptisma metanías. No lo necesita Jesús, porque Jesús es el sin pecado, el justo por antonomasia. Eso no parece pues, a Mateo le importa el tema, en cambio a Marcos no. Jesús pues simplemente hace la fila con los pecadores para que Juan lo bautice. Pero lo importante no es tanto que Juan lo bautice, sino la visión maravillosa. Y esto es, pienso yo, este es el motivo por el cual el texto del Evangelio o el texto expuesto en este domingo después de la Epifanía, amables oyentes, lo que ocurre después de que Juan bautiza a Jesús es lo trascendental. El texto, escuchémoslo otra vez. Dice así: apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi preferido. Apenas salió del agua, vio. ¿De quién se dice eso? Pues de Jesús. Jesús entró en el agua para que Juan lo bautizara, y apenas salió del agua, Jesús tuvo una visión. Iden, dice el texto griego. Iden es algo, por tanto, que se produce en visión. Una visión que tiene Jesús. Una visión que le da a Jesús intuición sobre la profunda realidad que él entraña. Vio el cielo abierto. El cielo abierto. El cielo abierto es, diría yo, es como la posibilidad de la comunicación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Se va a comunicar Dios con el hombre, por eso precisamente el cielo se abre. Dios vio el cielo abierto. Aquí traduce
el texto que yo acabo de leer traduce el cielo abierto. En Marcos, el texto griego de Marcos no dice cielo abierto, sino los cielos. Vio desgarrarse los cielos. Si mal no recuerdo, el texto griego dice los cielos desgarrados, los cielos... no recuerdo la palabra griega, es el participio de uno de los verbos griegos, en este momento no me llega a la mente. Esquizomenus, tus uranus gizomenus, los cielos abiertos, desgarrados. Es decir, el cielo queda patente porque se rompen los cielos. Vio romperse los cielos, tus uranus gizomenus, lo vio Jesús. Jesús, por tanto, tuvo desde la tierra, subiendo del agua, donde fue bautizado, tuvo una visión en el interior del mundo de Dios, en los cielos. Pues bien, si el cielo está abierto y Jesús lo puede ver, entonces va a ocurrir algo que viene del cielo, va a ocurrir algo con Jesús que está sobre la tierra. Vio el cielo abierto y el Espíritu, dice ahí, top nefma, bajar sobre él en forma de paloma. El Espíritu baja, Jesús sube del agua, el cielo se desgarra, queda patente el mundo de Dios, y del mundo de Dios que está, por tanto, patente, baja en forma de paloma, top nefma, en forma de paloma, según mi manera de ver el texto. No es la forma como la ven pues la mayor parte de los autores, ni por tanto, entonces yo no puedo pretender de ninguna manera que la manera como yo lo veo sea la manera única de verlo. Para mí, en forma de paloma, no se refiere tanto digamos, a la imagen que Jesús ve como una palomita. Así lo interpreta Lucas. En Lucas es claro que Lucas interpreta el texto de Marcos somaticoidi, dice el texto lucano. Jesús ve, o mejor dicho, la paloma, el Espíritu aparece como si fuera una paloma, bajo una imagen de paloma, una imagen corporal como de paloma, así lo entiende Lucas. Yo entiendo el texto de Marcos un poco diferente. Jesús ve pues el cielo desgarrado, está patente el mundo de Dios, se va a establecer una comunión o una comunicación del mundo de Dios con el mundo de los hombres, de Dios con Jesús. Esa es la comunicación que se va a establecer, y entonces el Espíritu de Dios baja como paloma. Os peristerán. Peristerá en griego significa paloma. La imagen no es tanto que el Espíritu se parezca a una paloma, sino que baja del cielo abierto como bajan las palomas sobre la tierra. Es decir, la imagen no es tanto que el Espíritu se parezca a una paloma, sino que desciende de arriba hacia abajo como desciende una paloma por el aire. Pienso yo que es el sentido del texto. Bueno, en fin, no es demasiado trascendental para la comprensión, sin embargo, algo aporta. De modo que, noten ustedes pues el texto de Marcos. Jesús sale del agua. Jesús vio los cielos desgarrados y el Espíritu bajar del mundo de Dios al mundo del hombre sobre Jesús como las palomas bajan por el aire. Y de inmediato, dice el texto, y esta es la parte final, y vino una voz que egeneto, una voz foní, ectu uranu, desde el cielo que decía, una voz ectu uranu, foní ectu uranu, una voz del cielo, es una voz que es la voz de Dios. Tú eres mi Hijo, el amado, mi predilecto, tú eres la voz. Alude a Jesús. La voz no alude a Juan. La palabra que viene del cielo, que es una palabra divina, sobre aquel sobre el cual bajó, como bajan las palomas del cielo por el aire, bajó el Espíritu, a ese se dirige la voz divina. Tú eres. Tanto en Mateo, fíjense, en Mateo cambia la perspectiva. En Mateo la voz del cielo no dice tú eres, sino que dice este es mi Hijo amado, como en la transfiguración. En cambio en Marcos y también en Lucas, la voz divina alude directamente a Jesús. Es decir, lo que está ocurriendo aquí, queridos oyentes,
es una revelación divina para Jesús. Jesús es aludido por Dios. Jesús va a comenzar su vida pública en el contexto de la actividad de Juan. Y Dios de entonces hace posible una comunicación del cielo con la tierra mediante el poder del Espíritu y una voz que del cielo, es decir, de labios de Dios, identifica a Jesús como el Hijo amado de Dios. Tú eres mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado. La alusión, mi Hijo amado, mi siervo a quien prefiero, la alusión, como lo muestran los exégetas, es al poema del servidor de Dios de Isaías, y también al Salmo segundo, donde aparece la fórmula de adopción en boca de Dios. Cuando los reyes judíos iban a subir al trono de Jerusalén, entonces el sacerdote o el profeta les decía en nombre de Dios: Hijo mío eres tú, hoy te he engendrado. Es una fórmula de adopción. Aquí la palabra que Jesús escucha de labios de Dios con motivo de su bautismo no es una fórmula de adopción. La fórmula de adopción reza así: Hijo mío eres tú. Es decir, se enfatiza hijo mío. Aquí no se enfatiza hijo mío, sino el tú de Jesús. Tú eres mi Hijo amado. Tú. Dios se dirige a Jesús. Tú. Es a Él a quien se dirige. Y lo califica de su Hijo muy amado. No porque lo haya adoptado, sino porque Dios revela a Jesús su profunda identidad. Jesús es el Hijo amado de Dios. El Hijo amado de Dios. Precisamente al recibir Él la dotación del Espíritu que baja del cielo, Jesús queda pues consciente, se hace consciente desde ese momento, desde ese comienzo de su actividad, se hace consciente de quién es Él. Él es el Hijo amado de Dios. Hoy, primer domingo del tiempo ordinario, fiesta del bautismo de Jesús, encontramos pues a el guía de nuestra fe, Jesús, que recibe de parte de Dios una palabra que le da la certidumbre imperecedera de su propia identidad. Jesús es el Hijo muy amado, el Hijo predilecto, y Jesús mismo la recibe. Jesús ve el cielo abierto. En Jesús, pues, confluye el camino que viene del cielo y el camino que parte de la tierra. Por eso, en el cuarto evangelio, donde estas imágenes llegan como a su concreción y su expresión más auténtica, a Jesús se le llama el camino, o Jesús mismo se define así: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es decir, el camino de Dios a nosotros en su Hijo es Jesús, y el camino de nosotros a Dios es Jesús. Jesús es el punto de encuentro de los dos caminos: el camino de Dios y el camino del hombre. El camino de Dios hacia el hombre llega a Jesús, y el camino del hombre hacia Dios llega a Jesús. Eso es lo que significa, a mi manera de ver, la expresión que Jesús escucha en ese momento memorable dentro de la visión y la audición que tiene al salir del agua del Jordán de boca de Dios. Tú eres mi Hijo, el amado, mi predilecto. Y así pues terminamos por hoy nuestro programa La Palabra del Domingo. Recuerden que aquí en la escuela, que pronto volverá a abrir sus puertas, encuentran ustedes todo mi comentario, los 7 entregas de mi comentario de Lucas y también el de Marcos, publicado hace varios años, y el de Mateo. Que tengan ustedes una feliz tarde.